Voy a contarte algo que pasó hace 3 años. Algo que en su momento no entendí del todo, y que hoy, después de mucho tiempo, sigo sin entender por completo. No es una historia de terror inventada. No hay monstruos. No hay fantasmas con sábanas blancas. Pero desde aquella noche en el hospital abandonado, algo cambió. En mí. En las personas que estaban conmigo. Y lo que más me inquieta no es lo que vimos. Es lo que empezamos a sentir después. Sin embargo, aquí estoy. Contándotelo. Porque si no lo cuento a alguien, creo que voy a terminar convenciéndome de que fue normal. Y no lo fue. Si te interesan historias reales que no tienen una explicación fácil, quédate conmigo. Esto que voy a contarte ocurrió de verdad. Antes de empezar quiero decir algo. Esta historia contiene detalles que pueden resultar inquietantes para personas sensibles. No busco asustar a nadie. Solo quiero contar lo que viví, tal como lo viví, sin adornos. Hay partes que todavía me cuesta recordar con claridad. No porque las haya olvidado, sino porque hay cosas que la mente intenta acomodar de una manera que tenga sentido, y cuando no puede, simplemente, las deja ahí, flotando. Así que te pido que me escuches con calma. Sin prisas. Porque esto no es algo que se entienda en 2 minutos. Me llamo Marcos. Bueno, ese no es mi nombre real, pero da igual. Tengo 34 años. Soy de Valladolid, aunque llevo casi una década viviendo en Burgos por trabajo. Soy técnico de mantenimiento industrial. No soy escritor. No soy alguien que busca llamar la atención. Nunca publiqué nada en internet antes de esto. Tampoco lo habría publicado ahora si no fuera porque lo que pasó aquella noche no desapareció cuando terminó la noche. Siempre fui una persona práctica. Racional. De las que necesitan ver para creer. Nunca fui supersticioso. Nunca creí en cosas que no tuvieran una explicación lógica. Si algo hacía un ruido, buscaba el origen del ruido. Si algo se movía, buscaba la corriente de aire. Así soy. Así era, al menos. En octubre de 2021, un compañero de trabajo llamado Roberto me propuso hacer algo que en ese momento me pareció una tontería de chavales. Entrar a un hospital abandonado que hay en las afueras de Burgos. No voy a dar el nombre exacto ni la ubicación concreta, por razones que entenderás después. Pero existe. Cualquier persona que haya vivido en la zona durante los últimos 20 años sabe de qué edificio hablo. Lleva cerrado desde principios de los 2000. Fue un hospital psiquiátrico. Pequeño, de los de antes. De los que hoy ya no funcionan así. Roberto lo había visto en un vídeo de uno de esos canales de exploración urbana. Ya sabes, los que entran a edificios abandonados y graban. Me dijo que era impresionante. Que el lugar estaba prácticamente intacto por dentro. Que había historias raras sobre él. Yo le dije que eran tonterías. Que seguramente el vídeo estaba editado para parecer más inquietante de lo que era en realidad. Pero Roberto insistió. Y al final terminé diciendo que sí. Éramos 4. Roberto, yo, su novia Elena, y un amigo de ella que se llamaba Sergio. Sergio era el único que había estado antes en sitios así. Tenía experiencia en lo que llaman urbex, exploración de espacios abandonados. Traía linterna buena, ropa adecuada, guantes. Los demás íbamos más a la aventura que a otra cosa. Quedamos un sábado por la noche. A las 11. Roberto dijo que era mejor de noche porque había menos riesgo de que alguien nos viera. Yo no estaba del todo convencido, pero tampoco quería ser el aguafiestas del grupo. Llegamos en coche. Aparcamos lejos, en una calle paralela, y fuimos andando unos 10 minutos por un camino de tierra. Era una noche fría. Nublado. Sin luna visible. El edificio apareció de golpe entre los árboles, y la primera vez que lo vi desde fuera, entendí por qué Roberto quería entrar. Era grande para ser lo que era. 3 plantas. Fachada de piedra.
Las ventanas tapadas con tablones de madera en su mayoría, aunque algunos habían caído o los habían arrancado. Sin iluminación exterior. Completamente oscuro. Rodeado de maleza que en algunos puntos llegaba a la altura de las ventanas del primer piso. No sentí miedo en ese momento. Sentí algo parecido a la curiosidad. El tipo de atracción que tiene lo que está prohibido. Sergio encontró la entrada. Una puerta lateral que alguien ya había forzado con anterioridad. No tuvimos que hacer nada. Solo empujar y entrar. El olor fue lo primero. Ese olor específico de los lugares cerrados durante mucho tiempo. Humedad, polvo, algo más difícil de describir. Como si el aire de dentro llevara años quieto y de repente se moviera. Sergio encendió su linterna potente y los demás encendimos las de los móviles. El pasillo de entrada era largo. Suelo de terrazo partido en varios sitios. Techos altos. Paredes con restos de pintura color verde claro, ese verde institucional de los hospitales viejos. A ambos lados, puertas cerradas. Algunas con la pintura descascarada. Una o dos abiertas de par en par. Sergio fue delante. Nosotros detrás. Elena se pegó a Roberto desde el primer momento. Yo iba último. Lo primero que vi que me llamó la atención fue una silla de ruedas al final del pasillo. De las antiguas, metálica, con los reposabrazos de madera. Estaba colocada mirando hacia la pared. No hacia nosotros. No hacia la entrada. Hacia la pared. En ese momento pensé que alguien la habría dejado así sin más. Una posición fortuita. Pero me quedé mirándola un segundo de más. Seguimos. Sergio quería llegar a la segunda planta. Decía que en el vídeo que había visto, las habitaciones de arriba eran las más interesantes. Subimos por una escalera estrecha. La barandilla de hierro estaba oxidada pero aguantaba. En el rellano del primer piso había una puerta metálica entreabierta con un letrero que en su momento debió de poner algo, pero las letras estaban borradas casi por completo. Solo se leía una sílaba suelta. No recuerdo cuál. Las habitaciones del primer piso eran pequeñas. Camas sin colchón, solo los armazones metálicos. Mesillas de noche volcadas. En una habitación había papeles tirados por el suelo. Sergio los enfocó con la linterna. Eran fichas. Fichas médicas antiguas. Nombres, fechas, anotaciones escritas a mano. Yo no las toqué. No sé por qué. Los demás tampoco. Y entonces Sergio dijo algo que no entendí bien en ese momento. Dijo, ¿habéis oído eso? Nos quedamos todos quietos. Silencio. Solo el viento fuera, colándose por alguna ventana rota. Yo no oí nada. Elena dijo que tampoco. Roberto tardó un poco más en responder y dijo que quizás había sido el viento. Sergio no dijo nada más. Pero apagó la linterna un momento. Solo un momento. No sé por qué lo hizo. Seguimos subiendo. Segunda planta. Aquí el techo estaba parcialmente hundido en un tramo del pasillo central. Había que rodear una zona donde el suelo estaba lleno de escombros y restos de yeso. Sergio advirtió que pisáramos con cuidado. Llegamos a lo que parecía haber sido la sala común. Una habitación grande, con ventanas más amplias, aunque también tapadas. Había sillas apiladas en una esquina. Una televisión antigua volcada sobre una mesa. Y en la pared del fondo, algo que en ese momento todos vimos al mismo tiempo. Dibujos. No grafitis. No firmas de los que habían entrado antes. Dibujos. Hechos con algo oscuro, quizás carbón, quizás rotulador grueso. Figuras humanas. Muchas. Distintos tamaños. Algunas de pie, otras sentadas, otras tumbadas. Y todas mirando hacia el mismo punto. Hacia una de las puertas de la sala. Elena dijo en voz baja que quería irse. Roberto le dijo que esperara, que no era nada, que seguramente los había hecho alguien que había entrado antes que nosotros.
Sergio se acercó a los dibujos y los enfocó bien. Luego dijo algo que todavía recuerdo con exactitud. Dijo, estos no los hizo alguien que entró de visita. No explicó por qué lo pensaba. Yo me acerqué y los miré más de cerca. Las figuras estaban hechas con una precisión extraña para ser un garabato. Los trazos eran firmes. No parecían improvisados. Y había algo en la posición de todas ellas, algo en la dirección hacia la que miraban, que resultaba incómodo. No de una manera obvia. De una manera que tardas en identificar y que cuando lo haces ya no puedes dejar de verlo. Todas las figuras tenían la cabeza inclinada hacia abajo. Ligeramente. Solo un poco. Como si estuvieran mirando algo que había en el suelo delante de ellas. Pero en el suelo no había nada. Elena repitió que quería irse. Esta vez Roberto no discutió. Sergio hizo unas fotos con el móvil y nos fuimos de esa habitación. Fue al salir cuando pasó lo que cambió el resto de la noche. Al pasar por el pasillo de regreso hacia la escalera, Sergio se detuvo de golpe. Tan de golpe que Roberto casi chocó contra él. Sergio apuntó la linterna hacia el fondo del pasillo. Hacia la parte que quedaba a nuestra izquierda, la que no habíamos explorado. Y al final del pasillo, justo al límite de donde llegaba la luz, había algo. No era una figura humana. No era un animal. Era una sombra. Pero no era la sombra de nada que hubiera en ese pasillo. Era una mancha oscura en la pared. Con una forma que no correspondía a ningún objeto cercano. Alargada. Irregular en los bordes. Y mientras la mirábamos, sin que nada se moviera en el pasillo, la sombra cambió. No desapareció. No se movió de sitio. Cambió de forma. Despacio. Como si algo que la proyectaba se estuviera moviendo aunque nosotros no pudiéramos verlo. Nadie dijo nada durante varios segundos. Luego Sergio apagó la linterna. No sé por qué lo hizo, ya digo, nunca entendí ese gesto suyo. En la oscuridad total, durante el segundo o dos que tardó en volver a encenderla, escuché algo. Un sonido muy suave. Como alguien que exhala. Que suelta el aire despacio. Muy cerca. Cuando la linterna volvió a encenderse, el pasillo estaba vacío. La sombra ya no estaba. Nos fuimos. Rápido pero sin correr. Sergio fue el último en salir y cerró la puerta lateral como la habíamos encontrado. En el camino de vuelta al coche nadie habló. Nadie. Al llegar al coche, Elena empezó a llorar. No de un modo histérico. Solo lloraba en silencio, con la cara vuelta hacia la ventanilla. Roberto le puso la mano en el hombro. Sergio miraba hacia adelante. Yo miraba por el retrovisor. No sé qué esperaba ver. Esa noche llegué a casa a la 1:30. Me acosté. Y no dormí. No fue por miedo, o al menos eso me decía a mí mismo. Fue porque cada vez que cerraba los ojos, veía los dibujos de la pared. Las figuras con la cabeza inclinada. Mirando hacia abajo. Hacia algo que no estaba. A la mañana siguiente hablé con Roberto por mensaje. Le pregunté si había dormido bien. Me dijo que no. Le pregunté si Elena estaba bien. Me dijo que sí, que estaba bien, que había sido la emoción del momento. Le pregunté por Sergio. Roberto tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo que Sergio no había contestado sus mensajes desde que llegó a casa la noche anterior. No le di más importancia. A veces la gente se va a dormir y no mira el móvil. Pero Sergio no contestó en todo el día. Ni al día siguiente. Roberto fue a su piso el martes. Llamó al telefonillo. Sergio abrió. Estaba bien físicamente, dijo Roberto. Pero estaba raro. Muy callado. Roberto le preguntó si había pasado algo y Sergio le dijo que no. Que solo estaba cansado. Que necesitaba unos días. Roberto me contó esto y a mí me pareció normal. La gente necesita sus momentos. Pero entonces pasó otra cosa. Una semana después de la visita al hospital, yo estaba en casa por la noche.
Eran las 2:15 de la madrugada. Llevaba un rato sin poder dormir y estaba mirando el techo. Mi habitación da a un patio interior. Hay poca luz, poca contaminación acústica. Suele estar bastante tranquilo. Escuché pasos en el pasillo de mi piso. Vivo solo. Llevaba solo desde hacía 2 años. No hay nadie más en el piso. Me quedé quieto. Escuché. Los pasos eran lentos. Como alguien que camina sin prisa. Del salón hacia el pasillo. Del pasillo hacia mi habitación. Se detuvieron frente a mi puerta. Yo no me moví. No encendí la luz. Me quedé mirando la línea de luz que había por debajo de la puerta. No había sombra interrumpiendo esa línea. No había nadie al otro lado. Pero los pasos habían sido reales. Estaba seguro. Me levanté. Encendí todas las luces del piso. Revisé cada habitación. No había nadie. La puerta de entrada estaba cerrada con llave por dentro, como la había dejado. Las ventanas también. No había nada fuera de su sitio. Me convencí de que había sido un sueño. Que me había dormido sin darme cuenta y que había escuchado algo en ese estado entre el sueño y la vigilia. La mente hace eso. Crea sonidos. Crea presencias. Es fisiología, no magia. Pero no había estado dormido. Lo sabía. Estaba seguro de haberlo sabido incluso en ese momento. Los días siguientes estuve bien. Dormí mal, pero funcioné. Fui al trabajo. Hablé con gente. Intenté no pensar demasiado en ello. Fue a las 2 semanas cuando Roberto me llamó. No por mensaje. Llamada de voz. A las 11 de la mañana, que no es hora a la que Roberto suele llamar. Me dijo que Sergio había ingresado. Le pregunté qué quería decir con ingresado. Me dijo que psiquiátrico. Que los padres de Sergio, con quienes él estaba en contacto, le habían dicho que Sergio había tenido un episodio fuerte. Que llevaba días sin dormir, que decía cosas que no tenían sentido, que tenía miedo de quedarse solo en su piso. Me quedé en silencio un momento. Roberto me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si había notado algo raro desde que habíamos ido al hospital. Tardé en contestar. Y eso solo con que tardara ya le dijo algo. Le conté lo de los pasos. Le conté que llevaba durmiendo mal. Le conté que cada vez que entraba a una habitación oscura, tardaba un momento antes de encender la luz. No porque tuviera miedo exactamente, sino porque me daba la sensación de que si encendía la luz demasiado rápido, vería algo que no quería ver. Roberto estuvo callado un rato después de que le dijera eso. Luego me dijo que Elena tampoco estaba bien. Me dijo que Elena le había dicho que por las noches, antes de quedarse dormida, veía las figuras de los dibujos. Que no podía dejar de verlas aunque cerrara los ojos. Que en sueños estaba en un pasillo largo y al final del pasillo había una puerta y no quería saber qué había detrás de la puerta, pero tampoco podía dejar de caminar hacia ella. Eso ya me inquietó de otra manera. Porque el sueño que describía Elena era el mismo que yo había tenido. No igual. No exactamente. Pero el mismo pasillo. La misma puerta. La misma sensación de caminar hacia algo que no querías ver pero que seguías viendo de todos modos. Le pregunté a Roberto si él también había soñado algo parecido. Dijo que no recordaba sus sueños. Pero lo dijo demasiado rápido. Empecé a buscar información sobre el hospital. No sobre historias de miedo, sino sobre su historia real. Lo que encontré no era especialmente dramático. Había sido un centro psiquiátrico privado de tamaño pequeño, con capacidad para unos 40 pacientes. Cerró por problemas económicos y de licencias a principios de los 2000. No había noticias de incidentes graves durante su funcionamiento. Nada que explicara nada. Pero encontré una cosa que me llamó la atención. En un foro de historia local, alguien había publicado hace años una entrada sobre el hospital. Hablaba de un método que se usaba allí, como en muchos centros de la época,
que consistía en mantener a los pacientes en habitaciones con mínima estimulación. Sin ruido, sin luz intensa, sin movimiento. La teoría de entonces era que el ambiente tranquilo calmaba a las personas con trastornos. Pero según quien había escrito esa entrada, en la práctica lo que producía era otra cosa. Producía alucinaciones. Producía estados disociativos. Producía que las personas comenzaran a escuchar cosas que no estaban ahí. A ver cosas. A sentir que no estaban solos aunque estuvieran solos. Leí eso 3 veces. Y pensé en la oscuridad de esas habitaciones. En el silencio de ese edificio. En Sergio apagando la linterna sin que nadie se lo pidiera. No sé qué estábamos haciendo en ese momento en que Sergio apagó la luz. No sé si fue 1 segundo o fueron 10 segundos. El tiempo en la oscuridad se mide diferente. Llamé a Sergio un par de semanas después, cuando Roberto me dijo que había salido del ingreso. Me cogió el teléfono. Hablé con él unos minutos. Estaba tranquilo, más de lo que esperaba. Me dijo que había tenido un momento difícil pero que ya estaba mejor. Que había estado hablando con alguien, un profesional, y que le había ayudado. Le pregunté, sin rodeos, si creía que lo que había pasado en el hospital tenía algo que ver con lo que le había ocurrido después. Hubo una pausa larga. Luego dijo algo que no me esperaba. Dijo que él no había visto ninguna sombra en ese pasillo. Me quedé en silencio. Le dije que como que no. Que habíamos estado los 4 mirando al fondo del pasillo. Que la sombra había cambiado de forma mientras la mirábamos. Dijo que él no había visto nada. Que cuando apuntó la linterna hacia el fondo del pasillo vio el pasillo vacío. Que apagó la linterna porque la batería estaba fallando, no por otro motivo. Que cuando la volvió a encender todo estaba igual que antes. Le pregunté qué habíamos estado mirando entonces. Le pregunté por qué los demás habíamos reaccionado así si no había nada. No supo qué decirme. O no quiso decirme. Esa conversación me dejó peor que antes. Porque si Sergio no vio nada, hay 2 posibilidades. O Sergio miente. O los otros 3 vimos algo que no estaba ahí. Y no sé cuál de las 2 me inquieta más. Los meses siguientes fueron los peores. Dormía entre 3 y 4 horas por noche. Me despertaba siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, con la sensación nítida de que algo me había despertado. Un sonido. Un movimiento. Pero al encender la luz no había nada. Nunca había nada. Empecé a dejar luces encendidas por la noche. Primero solo una pequeña en el pasillo. Luego la del salón también. Luego llegué a acostarme con la luz de la habitación encendida. En el trabajo me notaron diferente. Mi jefe me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que tenía problemas para dormir, que era una racha. Él asintió. No insistió. Pero yo sabía que no era solo una racha. Lo que más me perturbaba no era el miedo. Era la sensación constante, durante las horas del día también, de que algo había cambiado y que ese cambio era permanente. No dramático. No visible. Pero permanente. Era como si la noche en el hospital hubiera ajustado algo en mí. En cómo percibía los espacios. En cómo me sentía en las habitaciones. Antes entraba a un sitio y solo era un sitio. Después de esa noche, cada vez que entraba a cualquier lugar, hacía algo que nunca había hecho antes. Buscaba los rincones. Los miraba. Especialmente los rincones donde la luz no llegaba bien. No porque esperara ver algo, sino porque me daba miedo no mirarlo y que estuviera de todas formas. Roberto y Elena lo dejaron. No sé si tuvo algo que ver con lo del hospital o si fue por otras razones, pero el caso es que en marzo del año siguiente ya no estaban juntos. Hablé con Roberto una vez después de eso. Me dijo que Elena había estado yendo a terapia. Que le había ayudado. Que había podido dormir mejor. Que los sueños del pasillo habían ido desapareciendo. Me alegré por ella. De verdad. Le pregunté a Roberto cómo estaba él.
Me dijo que bien. Que había decidido no pensar en ello. Que lo mejor era no darle vueltas. Lo entendí. Es una respuesta válida. Pero a mí no me funcionó. Intenté hacer lo mismo durante meses y no lo conseguí. Hay algo que no he contado todavía. Algo que estuve a punto de no incluir porque me cuesta poner en palabras porque me afecta tanto. Unos 4 meses después de la visita al hospital, fui a ver a mis padres a Valladolid. Fin de semana normal. Cena en casa, conversación de siempre. Mi madre me dijo que me veía cansado. Le dije que eran las horas de trabajo. El sábado por la tarde, mientras mi padre dormía la siesta y mi madre estaba en el salón viendo la televisión, yo fui a la cocina a por agua. La cocina de la casa de mis padres la conozco de toda la vida. Sé dónde está cada cosa. Pero al entrar a la cocina me detuve. Había algo en el ambiente de esa cocina que no reconocí. No un olor, no un sonido. Algo más difuso. Como una presencia que no estaba en ningún punto concreto sino en todo el espacio al mismo tiempo. Encendí la luz aunque ya había luz natural suficiente. Me quedé parado un momento. Miré los rincones. Miré la ventana. Miré la puerta del pequeño armario de debajo del fregadero. No había nada. Cogí el vaso de agua. Volví al salón. Y mientras me sentaba al lado de mi madre y ella me hablaba de algo que no recuerdo, pensé en algo que no había pensado antes. Pensé que lo que me había pasado aquella noche en el hospital no era que había visto algo. Era que algo me había reconocido. No sé de dónde vino ese pensamiento. No sé qué significa exactamente. Pero desde ese momento se instaló en mí y no ha vuelto a irse. Que no fue el lugar. Que no fue el edificio. Que algo en ese edificio, lo que fuera que había llevado décadas entre esas paredes, encontró algo en mí que le resultó familiar. Y que cuando nos fuimos, una parte de ello se fue con nosotros. Con algunos de nosotros. No con Roberto, que decidió no pensar en ello. No con Elena, que fue a terapia y lo fue trabajando. Sino con los que de algún modo seguíamos en sintonía con ello. Sergio, que tuvo que ingresar. Yo, que llevo 3 años durmiendo mal y mirando los rincones oscuros de cada habitación que entro. Ahora mismo vivo en el mismo piso que entonces. No me mudé. Pensé en hacerlo pero no lo hice. No porque no quisiera sino porque una parte de mí sabía que el piso no era el problema. Que me lo llevaba conmigo. Que da igual donde estuviera. He hablado con un médico sobre el sueño. Me ha recetado algo. Ayuda un poco. Las noches son más cortas en el sentido de que me despierto menos. Pero cuando me despierto, la sensación es la misma. Esa certeza inmediata de que algo me ha despertado. Que no ha sido el cuerpo solo. Que ha sido algo externo. Y que ese algo no está lejos. No sé qué es. Nunca lo he sabido. Y lo que más me pesa no es la incertidumbre en sí. Es haberme acostumbrado a ella. Haberla integrado como parte de la vida cotidiana, como algo que simplemente hay que cargar y ya está. Hay noches que me levanto, enciendo todas las luces del piso, me siento en el sofá y espero a que amanezca. No por miedo exactamente, sino porque dormir significa cerrar los ojos. Y cerrar los ojos significa el pasillo. La puerta. La sensación de caminar hacia ella aunque no quiera caminar. Lo que hay detrás de esa puerta, en los sueños, nunca lo he visto. Siempre me despierto antes de abrirla. No sé si eso es una suerte o si simplemente todavía no es el momento. Hay algo más que quiero decir antes de terminar. Hace unos meses fui a caminar por el centro de Burgos un domingo por la mañana. Solo, sin destino concreto. Entré a tomar un café en un bar que no había entrado nunca. Me senté en una mesa junto a la ventana. Y al cabo de un rato, sin saber por qué, levanté la vista y vi a alguien en la acera de enfrente. Era una mujer de unos 60 años. Parada. Mirando hacia el bar. Mirando, concretamente, hacia donde yo estaba sentado. No hacia la ventana en general. Hacia mí.
No la reconocí. No la había visto nunca. Pero ella me miraba de una manera que no era la de alguien que mira sin querer. Era la mirada de alguien que ha encontrado lo que buscaba. Me quedé paralizado unos segundos. Y en esos segundos pensé, sin ninguna lógica que pudiera justificarlo, que aquella mujer había estado en ese hospital. No como visitante, como paciente, durante años. Y que de algún modo, por alguna razón que no tiene nombre, podía ver en mí lo mismo que yo había visto en ese pasillo oscuro la noche que no debimos haber entrado. Aparté la vista. Pagué el café. Salí. No miré hacia donde había estado la mujer. No sé si seguía ahí. No quise saberlo. Eso fue hace 4 meses y sigo pensando en ello. Sigo viendo su cara cuando cierro los ojos por las noches. No con miedo. Con algo más complicado que el miedo. Con la sensación de que hay algo que se está acercando despacio. Que no tiene prisa. Que puede permitirse esperar. Que ya ha esperado mucho tiempo. Esta es mi historia. No tiene un final ordenado. No tiene una explicación que lo resuelva todo. Lo siento si eso defrauda a alguien. Pero así es como funciona esto en la vida real. Las cosas no se resuelven solas. No hay momento en que todo encaje. Solo hay noches que se hacen largas. Y rincones que miras aunque no quieras. Y puertas que aparecen en sueños y que algún día, supongo, terminarán por abrirse. Si esta historia te ha inquietado de alguna manera, si mientras la escuchabas has sentido la necesidad de mirar por encima del hombro, quizá eso no sea solo una reacción al relato. Quizá es que reconoces algo. Y si es así, te entiendo. Cuídate mucho.